encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches. Como todos los jueves le damos su agradecimiento y le damos las gracias por estar con nosotros esta noche para tocar un tema que creo que va a ser muy interesante a partir de una serie de reflexiones que han pululado en el ambiente, sobre todo mediático, a razón de la percepción que tenemos las y los ciudadanos sobre la seguridad en este país, ¿no? ¿Qué tan inseguro se siente usted por caminar en las calles, en los cajeros? Y hay una serie de datos que sacó el INEGI en recientes fechas en una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Y para ello, esta noche contamos con la amable presencia de la doctora Rocío González Velázquez. Doctora, bienvenida a su programa. Le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y también, como todos los jueves, nos acompaña el doctor Carlos Rentería. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, creo que es relevante este tema a razón de el impacto mediático. No sé cómo lo ven ustedes. Parece que de repente los medios de comunicación toman datos muy alarmistas en relación a la percepción de la inseguridad en este país. Hay datos que llaman la atención y que son muy cabeceables, digamos, por los medios de comunicación, a razón de que dicen que el 61% de los entrevistados de esta encuesta declaró sentirse inseguro de vivir en su ciudad. Es decir, casi 6 de cada 10 mexicanos declaran sentirse inseguros por vivir en alguna ciudad en nuestro querido país, México. Pero para hablar del tema, y como este es un programa de un medio público y con una facilidad de acercarnos de la gente que sabe y conoce estos temas, pues nos acompaña hoy la doctora Rocío González Velázquez. Doctora, ¿qué mide esta encuesta, y por qué de repente en los escenarios mediáticos y políticos se le sacan a una raja? Yo veía algún dato que compartía previo al inicio del programa. Parece ser que las y los mexicanos nos sentimos mucho más inseguros ahora, pero hay datos duros que reflejan que el índice delictivo pudiera ir en descendencia, como es el caso de los los homicidios dolosos. En la mañana escuchaba que estábamos reduciendo los homicidios dolosos y que ahora se ha reducido en un 27%, mientras que la percepción que tenemos las y los ciudadanos, según esta encuesta, es que nos sentimos más inseguros. Entonces, doctora, primero que nos explique esta encuesta, qué mide, hacia dónde va y cuál sería el propósito de esta encuesta que saca el INEGI. Muchísimas gracias por la invitación. Antes de contestar a las diversas preguntas que se me han planteado, quiero externar mi profundo agradecimiento por haberme considerado para estar el día de hoy aquí. Este ejercicio que realiza el INEGI es un ejercicio que realiza de manera trimestral. Desde el 2013 viene levantando esta encuesta nacional de seguridad pública urbana y, digamos que nos da un pulso muy importante sobre efectivamente cómo es que la ciudadanía vive en su día a día el tema de la seguridad, cómo se siente, cómo lo experimenta, pero no solo eso, también vienen aspectos más objetivos, como puede ser la victimización que pueden vivir, enfrentar los hogares en el periodo que se levanta esta encuesta. Esta encuesta, digamos que viene a complementar un segundo ejercicio que el INEGI hace de manera anual, que es la Encuesta Nacional de Victimización. Entonces, ¿qué es lo que mide en particular la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana? Pues mide, por un lado, la percepción de seguridad, que hay que mencionarlo aquí, es una cosa muy subjetiva, que puede estar mediada o influida, sí, por cuestiones y datos que están en la realidad, ¿no? Por sucesos, por hechos que hayan ocurrido en mi entorno, en mi colonia, a nivel nacional, pero también se nutre pues de lo que yo escucho de otras personas o de lo que yo creo que sucede a mi alrededor. Por tanto, este dato no necesariamente es un dato que refleja, como bien mencionas, Arturo, la incidencia, ¿no? Entonces, creo que también hacen en esta encuesta revisan la expectativa que tiene la ciudadanía sobre cómo va a
ir evolucionando la seguridad dentro de los próximos 12 meses. O sea, es como una especie de termómetro que permite a quienes toman decisiones de política pública ver cuál es el ánimo de la ciudadanía. ¿Van a mejorar las cosas? ¿Van a empeorar? ¿Qué cosas se pueden hacer para mejorar esa percepción de seguridad? También miden desempeño de las autoridades, sobre todo las autoridades de seguridad ciudadana. Eso por un lado, en todo el término de percepciones. Sin embargo, también miden experiencias, que esto es lo que mencionaba al hablar de que preguntan a aquellas personas de 18 años y más si dentro de su hogar hubo una persona que fue víctima de algún delito en los últimos 6 meses, ¿no? Porque esto es el tema de la victimización, únicamente son preguntas que se van levantando cada 6 meses. Preguntan, por ejemplo, si alguna miembro del hogar fue víctima o de robo, o de extorsión, o de fraude. También preguntan cómo han cambiado sus patrones de conducta en el espacio público frente a esta mayor sensación de inseguridad o seguridad. Por ejemplo, cambias tu rutina, ya no sales en la noche, permites que menores de edad en tu casa salgan solos. Todos este tipo de cambios que uno de manera cotidiana, ¿no?, decide o asume como estrategias de protección o de autoprotección, ¿no?, frente a algo que puede parecer frente a una sensación de que afuera hay cosas inseguras, que prefiero resguardarme en casa para estar tranquila y segura, o prefiero evitar que mis hijos salgan, ¿no?, porque es algo que puede tener algún efecto negativo para mí. Y bueno, por último, algo que también mide esta encuesta es si yo he percibido o estado frente a situaciones que implican, por ejemplo, beber alcohol en la vía pública, es atestiguar, ¿no? Atestiguar incivilidades. Todo eso es un apartado que también maneja esta encuesta. Y, por ejemplo, pregunta a la gente si ha percibido o ha visto más bien que hay gente tomando bebidas alcohólicas en la calle, que si hay venta de drogas, si ha escuchado disparos, si ha escuchado detonaciones. Son el tipo de cosas que se miden en esta encuesta. Muchas gracias, doctora. Es decir, la encuesta mide percepciones. Y Charlie, es una, digamos, una reflexión interesante abordar el tema de la percepción a razón de los datos duros. Y te quisiera preguntar, Carlos, en razón de lo que están transmitiendo los medios de comunicación, pareciera ser que es muy escandaloso, que antes nos sentíamos, había una percepción en general de inseguridad, pero va aumentando esa percepción, según esta encuesta, ¿no?, que ahorita la doctora nos va a ayudar a desmenuzar a mayor profundidad, pero va aumentando esa percepción de inseguridad, Carlos. Sin embargo, los índices delictivos pareciera que van bajando. Se ha dado un viraje a la estrategia nacional en materia de seguridad pública, por ejemplo, y esto va engarzado en el análisis, entiendo, Carlos, y por eso quiero abordar contigo el tema de las políticas públicas que se están cambiando. ¿Por qué? Porque una de las grandes críticas que se le hizo al anterior gobierno fue que no había una conexión, por ejemplo, del diagnóstico del problema con los objetivos de la política pública, con la metodología y con el seguimiento de la política pública. Entonces, eso hacía que en algunos rubros de materia de seguridad se disparara, ¿no? O sea, no había un tema, por ejemplo, la militarización. En términos duros de política pública, fue muy cuestionado. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿qué está pasando, Carlos? Primero, en términos de percepción, y segundo, ¿cómo se está dando un viraje de política pública en materia de seguridad en este país? Pues, mira, en alguna ocasión hicimos un estudio parecido, pero en tema de corrupción. Fue en el 2013, si no más bien recuerdo, y fue con la Facultad de Ciencias Políticas. Y allí encontramos, porque se midió igual que el ENVIPE, una parte de percepción y otra parte, digamos que los hechos o la realidad de la gente que había sido objeto de un acto de corrupción. Y en aquella ocasión llegamos a la conclusión que en las 3 encuestas que se realizaron, porque hubo un seguimiento de 3 años, el tema de la percepción era 5 veces mayor a la realidad. Era un número consistente. O sea, teníamos 17% de personas que habían sido objetos de corrupción en el caso del municipio de Querétaro, y si lo multiplicamos por 5 era como el 70 y tantos % de gente que decía que creía que había corrupción. Yo no sé si sea un factor que se podría analizar como que es siempre, por lo menos en esa encuesta, por cada persona que había sido víctima de un acto de corrupción, 5 decían que existía.
Y me parece que ese va aparejado con un número siempre mayor. Y otro fenómeno, cuando se hicieron políticas públicas para el combate a la corrupción bajó, pero la percepción subió. Entonces, llegamos a la conclusión, con 3 años nada más de análisis de este estudio, que aunque ataques el problema, quizá hicieron falta más encuestas para que la gente poco a poco fuera bajando el tema de la percepción. Yo creo que la percepción sube rápido y baja despacio. Y los hechos delictivos tienen o los hechos delictivos, sí, pues finalmente la corrupción es un hecho delictivo, sube de forma más moderada, puede bajar rápido, pero aún así no va acompañada de un bajón igual en el tema de la percepción. Aquí ahorita antes de entrar a los datos duros vamos a ver unos datos que son bien relevantes. Pero en este tipo, por ejemplo, de encuestas de seguridad pública urbana, yo no he escuchado, por ejemplo, en términos de la autoridad, que esto sirva para un remodelo de lo que se está haciendo en la calle, o por lo menos no está anunciado. O sea, parecería que estas encuestas, en términos de política pública, parecerían contemplativas. Ah, caray, subimos, ¿no? Y cuando sube, pues por lo menos no se ha hecho un anuncio de lo que se va a hacer. Ah, pero cuando bajan, es por lo que yo hice. ¿Sí? Es un poco como el tema de que si es algo que se mejora, pues entonces quiere decir que fue por mi intervención, pero si es algo que empeora, es por un hecho externo que no depende de mí. Entonces, lo que deberíamos estar viendo con este tipo de instrumentos que genera el INEGI, pues es que acompañen en el caso de las zonas urbanas, que en este caso es el municipio de Querétaro, entiendo que debe ser la zona urbana del municipio de Querétaro. No sé si incluiría, por ejemplo, tendría yo una duda, ¿esta encuesta incluye Santa Rosa Jáuregui? ¿Sí? Sí. Entonces, sí. Todo el municipio de Querétaro. Pues Santa Rosa Jáuregui se cuece por separado en temas de inseguridad y de percepción. Ahorita que mencionaba la doctora de los disparos, ¿no? Es más fácil encontrarlos en las zonas, ya ni digamos rurales, sino aledañas a la ciudad, que en la propia ciudad misma, ¿no? A nivel nacional, pues si sabemos que la estrategia de comunicación es la mañanera. Y la mañanera pues es seriamente atacada, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en este tipo de datos siempre ha habido la oposición de que unos datos los toman del secretariado y otros datos los toman del INEGI. Entonces, para acreditar que el asunto va bajando y los datos del INEGI versus los datos del secretariado, pues simplemente no coinciden y son dos fuentes por separado, ¿no? Y siempre me ha quedado la duda también si en este tipo de encuestas, a lo mejor no puede clarificar aquí la doctora, se puede hacer una segmentación de cuáles son los sectores, no sé si por extracto económico, si por edad, por zona donde viven, en dónde está más la percepción de la inseguridad. Vuelvo a citar aquel estudio de corrupción. Se estratificó y dijeron los jóvenes entre 21 y 28 años son los más sujetos a corrupción. Y la institución que más lo hacía en aquel momento era la policía en carácter en el tema de tránsito. Entonces se tenía que una situación muy focalizada que permitía hacer una política pública que en aquel momento se hizo, ¿no? Pero no sé si esta encuesta podía llegar a un desagregado de esa naturaleza, doctora. Sí, me parece que analizando los datos que se derivan de la encuesta, perfectamente se podría hacer una segmentación para identificar efectivamente cuáles son aquellas, digamos, franjas tanto etarias como qué características sociales son las de aquellas personas que perciben una mayor inseguridad. Por poner un ejemplo, que es el que sí rescatan los resultados del propio INEGI, pues es la segmentación que hacen por sexo, ¿no? O sea, claramente hay una brecha muy grande entre la percepción de seguridad de mujeres respecto a la percepción de seguridad de hombres. En el caso de los hombres, por ejemplo, el 50% de hombres se sienten inseguros, ¿no? Bueno, para diciembre del 2024, en un promedio nacional era el 54.4% de hombres que se sienten inseguros, a diferencia del caso de las mujeres, que igual a diciembre del 2024, el 67.8% de las mujeres se sentían inseguras viviendo en la ciudad en la que se encuentran. Y bueno, vemos la tendencia, como se puede observar en la gráfica que se muestra, que en realidad, digamos que el resultado que tenemos hoy día no es el peor. O sea, la encuesta empezó a hacerse en el 2013, en septiembre del 2013, y venimos, digamos, la línea base fue que el promedio nacional, el 68% de la población se sentía insegura. Hoy tenemos un 61%. O sea, digamos que la tendencia es al menos positiva ahorita respecto de la línea base. Sin embargo, sí
cursamos algún periodo que va básicamente del 2017 al 2019, donde el porcentaje de la percepción de inseguridad pues estaba por encima del 70% en el caso, digamos, del promedio, y cuando desagregamos por género, o bueno, en este caso hombres-mujeres, encontramos que pues llegamos a puntos en el que hasta un 80% de las mujeres nos sentíamos inseguras de estar viviendo en las ciudades en las que estábamos, ¿no? Pues Peña Nieto igual a Claudia Sheinbaum. ¿Sí? O sea, volvimos casi volvimos a la línea base, ¿no? Sí. Sí. Después de un largo viaje que regularmente fue a la alza, volvemos a la parte baja. Fíjate, Carlos, es interesante. Igual, si pudieran poner la gráfica, se ve claramente cómo va en la percepción. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la percepción de inseguridad baja. O sea, se ve, no sé si lo logran notar, o sea, los datos pues varían, ¿no? En el 2022 sí llega a una alta percepción de inseguridad con el 72.9, pero si lo vemos en el histórico general, se observa que en términos mediáticos la percepción de inseguridad fue muy bien manejada por Andrés Manuel López Obrador, Charlie. Y digo, sí, igual decimos, ¿no? Con Claudia estamos en el 67. Pues hay que buscar que no solo la percepción de inseguridad suba, sino los delitos no suban, ¿no? Pero lo ideal es también, en términos gubernamentales, instrumentar los mecanismos necesarios para que la percepción también sea un tema de cuidado, porque no sé si lo compartan, o usted, doctora, que es la especialista en la materia, pero creo que entre más inseguros nos sentimos, más propensos somos de delitos. No sé si tenga que ver con una situación de paranoia colectiva, socialmente hablando, pero creo que en este ambiente social de caos y de grandes casos mediáticos, pues la percepción importa muchísimo para la certidumbre en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, la inversión, en la parte de lúdica. La misma encuesta refleja que cada vez menos gente, esto ya son acciones, no es percepción, cada vez menos gente deja salir a sus hijos a jugar a la calle por una cuestión de percepción de inseguridad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido. Doctora, abordando ya el tema de algunos datos de la encuesta. Esta encuesta refleja que los ciudadanos que se sienten como mucho más inseguros con esta situación de la inseguridad son ciudadanos que viven en Villahermosa. 95% de la población que vive en Villahermosa, en esta ciudad de Tabasco, se siente inseguro. O sea, casi el 10 de cada 10, 95% de los ciudadanos. En Uruapan, pues esto es Michoacán, desde luego. En Fresnillo, que pues esto hace match con lo que está pasando, ¿no? Con el tema de la delincuencia organizada. En Culiacán, el 90% de la gente que vive en Culiacán, y se explica a gran razón ahora que existen estas expresiones de expresión ciudadana en torno a lo que está pasando en Sinaloa, ¿no? Que ahora, paréntesis, que no sé si vieron que el gobernador ayer declara de que el pueblo quita y el pueblo pone, pero él dice quién es el pueblo, y la gente que le fue a gritar dice que no es pueblo, que son gritones, ¿no? Entonces, de verdad que, paréntesis nada más por decir un poco de cosas tan bárbaras que dicen los políticos, ¿no? Pero sí, en Culiacán, 9 de cada 10 ciudadanos se sienten en una cuestión de inseguridad en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula. Eso, versus, en contraste, con el norte y que en San Pedro Garza García, solo 14 de cada 100, es decir, 1 de cada 10 mexicanos percibe que hay inseguridad en su ciudad. En Piedras Negras, el 18%. En Benito Juárez, que es Cancún, supongo, ¿no? Es la alcaldía. ¿Es la alcaldía? Ah, fíjate, pensé que era del municipio. ¿No? Entonces, en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, en Saltillo y Los Mochis y Los Cabos. Entonces, es un tema de presión. ¿A qué se debe esto? ¿Tendrá que ver, digo, desde luego tiene que ver la incidencia delictiva, la situación del narcotráfico en alguna de estas ciudades, pero también ¿a qué se debe la percepción? ¿A elementos de casos como muy mediáticos? Pues realmente creo que has dado un poco en el clavo el papel que tienen los medios de comunicación, las redes sociales para amplificar, digamos, determinados sucesos, determinados hechos,
que nos hacen, digamos, salir como de una especie de normalidad, ¿no? Y creo que eso se refleja incluso en el caso de Querétaro, ¿no? Precisamente hay una gráfica que habla sobre la percepción de seguridad a nivel nacional y Querétaro, que me gustaría que pudiéramos observar, donde, bueno, viene un poco, es precisamente la siguiente gráfica, viene el recuento, ¿no? Desde el 2020 hasta 2024, como en el caso de, para quienes no están... quienes nada más nos están escuchando, pues se observan dos líneas, digamos, relativamente paralelas. Uno que se refiere al porcentaje de la población de 18 años y más que sintió inseguridad en Querétaro, que está por debajo del porcentaje de la población de 18 años y más que se sintió insegura a nivel nacional. Esta especie de fenómeno de donde en Querétaro nos sentimos, digamos, más seguros respecto de la media nacional, pues tuvo un cambio, efectivamente, a partir de lo que ocurrió en Querétaro en noviembre, ¿no? Con el hecho de me parece que podríamos aludir este cambio tan abrupto en el caso de la percepción de seguridad, inseguridad en Querétaro debido a los sucesos que se reportaron en noviembre con el caso de los cantaritos. O sea, desde 2020 los queretanos nos sentíamos más o menos seguros en relación a la media nacional, sí, ¿no? más del 50% nos sentíamos seguros. Desde el 2020, y sí. Esto cambia radicalmente en 2024. Sí, prácticamente el 66% nos sentimos inseguros e incluso por encima de la media nacional, ¿no? Y claramente fue un suceso, me parece que es el que viene, en mi opinión, a explicar el por qué este cambio. Charlie, entonces el gobierno tiene razón. No, sin duda la tiene, pero yo creo que también él podría explicar otro fenómeno, regresándome un poquito a la encuesta anterior. Los lugares los municipios donde leíste que se elevó la percepción casi a 10 de cada 10 o 95 de cada 100, vamos a usar términos que usan regularmente el crimen organizado, que dice son plazas calientes. ¿Sí? ¿Y qué tendría que ser una plaza caliente? Pues una plaza en donde suceden cualesquiera de dos cosas. O los grupos delictivos están peleando entre ellos, o el Estado está combatiendo a alguno de ellos. Entonces la gente, cuando esto sucede, pues parecería ser que reacciona a través de un incremento de la percepción de inseguridad. Y si esto es real, si estas dos conjeturas lógicas son ciertas, explicaría la política de abrazos no balazos. Porque los municipios en donde señalaste, Arturo, que no hay, o la percepción de inseguridad es muy baja, son precisamente municipios en donde sucede lo contrario. Yo no creo que en estos municipios no haya crimen organizado, pero sí creo que no hay dos cosas. No hay los grupos organizados peleándose y no hay el Estado combatiendo a los grupos organizados. Estás diciendo que entonces en San Pedro Garza García, donde solo 1 de cada 10 ciudadanos se sienten inseguros, o sea, sí hay delincuentes, pero están en paz, no se están peleando entre ellos, o las autoridades no los están persiguiendo. Cualesquiera de las dos cosas. Parecería que eso es lo que refleja, y entonces creo que podría ser que eso, yo no sé si justifique, pero sí explica la política de, pues por lo menos de inicio no los toques. No sé si antes del 2003, en la época de Calderón, hubiera un ejercicio bastante similar. Sería interesante ver si la percepción cuando hubo la guerra contra el narcotráfico se elevó. Pero eso explicaría lo que hizo aquí Andrés Manuel. Y lo que hizo Peña, que no, si bien no tuvo un asunto de la guerra contra el narcotráfico, también tuvo muchos incidentes de combate a los cárteles de la droga, ¿no? O a los grupos delictivos, por no ponerles una actividad en lo particular, ¿no? Entonces, a mí me rescata esto, ¿no? A la luz de este salto que tiene el municipio de Querétaro por el tema de Cantaritos, pues desde luego así es. Mi duda va a ser, ¿cuánto tiempo tarda en bajar esto? O sea, ¿cuánto los queretanos? ¿Vamos a volver a salir al antro en la noche? No, vamos a volver a olvidar. O sea, yo en serio muero por ver la siguiente encuesta, y si vuelve a bajar, quiere decir que la memoria de los queretanos pues no dura más de 6 meses, ¿no?, de un hecho traumático como fue el hecho de Cantaritos. Creo yo que esto, si vemos ahí las subidas y las bajas, más o menos son armónicas y la media nacional se mantiene estable. ¿Cuánto tiempo bajará una subida que se antoja prácticamente del doble de la percepción de inseguridad? Fíjate que esto tiene un poquito de lógica con la expectativa de seguridad que maneja esta misma encuesta. A razón de que la mayoría de la gente, bueno, el 52% de la gente dice que vamos a seguir mal o peor.
O sea que la memoria va a estar ahí un buen rato. Y solo el 46%, digo, casi la mitad, pero si es menos, dice que vamos a estar igual de bien o mejor. Entonces, esto parece decir que la respuesta a tu pregunta de cuánto tiempo dura, pues va a estar complicado que olvidemos ese tema y la percepción va a ser difícil de mover, según esta encuesta, ¿no, doctora? Doctora, hay una serie de cosas que, digamos, de conductas delictivas y antisociales que la encuesta detecta. ¿Cómo ve esta parte? ¿O quiere abordar el tema de la percepción que tenemos en relación a los hábitos entre la población por la delincuencia? ¿Por dónde nos vamos, doctora? Hay datos que a mí me llaman la atención, ¿no? La mayoría de gente asocia que la percepción de inseguridad en las calles, es decir, casi el 60%, 59.3%, dice que esto está asociado con el consumo de alcohol en las calles. O sea, cuando hay consumo de alcohol en las calles, la gente se percibe insegura. Un 60%, ¿no? También se percibe insegura con un 49.8% en razón de robos o asaltos, ¿no? Estos son, digamos, que las personas que fueron encuestadas, en un 48% dijo que vio o escuchó sobre este tipo de conductas, ¿no? Sobre el alcoholismo en la calle, sobre los robos o asaltos, el vandalismo en las viviendas o negocios, que dice 4 de cada 10 mexicanos dicen que escucharon este tema y eso los hace sentir inseguros. Disparos frecuentes con armas en la calle, 38, 3 de cada 10 mexicanos, casi 4, porque es el 38.4%, y venta o consumo de drogas, un 41%. Y digo, estoy dando estos datos, doctora, perdón si me los adelanto un poquito, pero creo que es el tipo de situaciones o conductas delictivas o antisociales que la gente socializa con los ambientes de inseguridad. El tema también de las bandas o violentas o pandillerismo, que solo 2 de cada 10 mexicanos relaciona esto con sentirse inseguro, y 14.8, 1 de cada 10 mexicanos más o menos, lo relaciona con tomas irregulares de luz. Y lo que menos se sienten inseguros es cuando hay tomas de huachicol, de las conductas antisociales con menor percepción de inseguridad. Es el robo o venta ilegal de hidrocarburos, gasolina o diésel, ¿no? Solo 3 de cada 10, de cada 100, es decir, menos del 1%, relaciona la inseguridad con estas actividades. O sea, esto es interesante porque, o sea, la gente se siente más insegura cuando debería ser al revés, ¿no? Se siente más insegura cuando escucha un tema de consumo de alcohol en la calle que cuando escucho un tema de diésel o robo. A lo mejor esto porque es en los cerros y eso, ¿no? Pero es mucho más peligroso, desde luego, el robo de hidrocarburos que alguien esté tomando en la calle, ¿no, doctora? Sí, definitivamente es un tema que no es, digamos, no es nuevo. Tampoco sorprende, digamos, desde una perspectiva de criminología ambiental, por decirlo así. Quienes estudian toda la cuestión de la percepción de seguridad, quienes estudian la cuestión de, bueno, cómo mejoramos, pues sí, la idea que tiene la población para sentirse más segura, etcétera, pues normalmente lo que hacen es crear ambientes donde la gente perciba orden. Que no vemos vandalismo, que evitemos los grafitis, que se vea limpio, que no haya basura. Más luz en las calles. Más luz, que si voy a un parque público no haya un conjunto de jóvenes escuchando música en volumen elevado y que me genera cierta sensación de sentirme en peligro. O sea, creo que son el tipo de cosas que desde una perspectiva de psicología social se necesita entrar en mayor estudio. Porque efectivamente una cosa es lo que percibimos como inseguro y otra cosa es, digamos, la seguridad o inseguridad de manera objetiva. Si realmente he sido víctima o no he sido víctima en condiciones así. Y no es algo que se centre o que sea exclusivo de México. Es algo que se da prácticamente, al menos para quienes estudian estos temas, en el ámbito de los países occidentales. Y por eso en los últimos años los políticos y los gobiernos lo que intentan hacer es modificar las condiciones ambientales. Yeah. Es un poco la apuesta que se hace en términos de política pública. Por ahí van las acciones gubernamentales, ¿no? En buscar que vendamos la percepción de que estamos bien. Por eso, fíjate que yo a veces decía, ¿por qué le invierten tanto al que se vean bonitas las calles? Pues es una cuestión de percepción, ¿no? Y de verdad es que eso tiene impacto, ¿no? Pero fíjate, ahora que vuelve a resurgir este tema de si los cárteles son organizaciones terroristas o no. Y según Trump, pues sí, y según el Estado mexicano, pues no.
según el concepto, pues de terrorismo no, pero son muy buenos. O sea, la realidad es que si tú ves el tema de Cantaritos como un tema aislado, desde luego una persona fallecida es altamente lamentable, ¿no? Pero días antes hubo otros hechos. O sea, si tú sumas la cantidad digamos que de decesos hechos en actos parecidos a es decir, gente armada que llega y asesina a un grupo de personas o a una persona, hubo varios eventos antes. En lo particular causó esta conmoción de saltar 35 puntos en la encuesta de percepción. Bastante, Charlie. Yo no sé, con esto cierro, yo no sé si ese era el efecto deseado. Y si es el efecto deseado, efectivamente, o sea, son maestros en el sembrado del terror. Sí, son terroristas. Terroristas. Seguimos con ese tema, Charlie, porque es muy interesante. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos analizando la encuesta nacional sobre de seguridad pública urbana en nuestro país. Y bueno, estábamos tocando el tema de cómo son talentosos los narcos o la delincuencia organizada para hacer que la percepción se modifique a razón de ciertos acontecimientos, ¿no? Y lo decía bien la doctora en el intermedio, no solo fue lo de Cantaritos, sino hubo una serie de eventos que fueron sembrando el terror y que por eso el tema de terroristas, ¿no? Pero continúa con la idea, Charlie, perdón, te interrumpí. Sí, bueno, evaluamos que seguramente estos son eventos que son calculados, ¿no? No se sabe bien a bien si fue, qué grupo delictivo fue, pero pues es una acción prácticamente lo que ellos llaman para llamar la atención de la policía y calentarles el tema de la plaza, ¿no? Y después de eso, pues se supone, o en teoría debería de venir un momento de paz. O como en Culiacán, que ante el descabezamiento de una organización que no su desmembramiento, pues la lucha por el poder de quienes van a llegar genera una situación de mediano plazo, que genera altos índices de inseguridad, ¿no? Pero este es un hecho relevante, vamos a ver en cuánto tiempo baja, ¿no? Otra de las preguntas que yo siempre he tenido del tema de la encuesta de estas que miden la parte de la inseguridad, aparte de los temas de los sectores, ¿es posible que siempre un sector sea el que se siente inseguro o cambia? Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Siempre he querido saber si los que más se sienten inseguros son los ricos, por poner un extracto de la población, o los menos favorecidos. Y si esto en alguna ocasión se invierte. ¿Y qué efectos? Ahorita nos decía Arturo bien, que también viene el ENVIPE, que dice, oye, ¿dónde te sientes inseguro, no? Nunca he entendido por qué la gente dice, oye, cuando veo a la gente alcoholizándose en la calle me siento seguro, porque sale recurrente en la ENVIPE, prácticamente siempre es el número uno, pero no se siente inseguro donde hay más gente tomando que es en un antro. ¿Sí? Entonces no es el alcohol lo que hace la percepción de inseguridad, es el lugar o es inclusive la gente que está tomando o las condiciones en las que está tomando. Me parece que hay una serie de desagregados que ahí seguramente será objeto de los que hacen los estudios de inseguridad para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, a mí lo que me da la percepción de una inseguridad, a mí en lo particular es el graffiti. O sea, ya cuando empiezo a llegar a una zona donde hay alto contenido de graffiti, deja de eso y de que no entiendo el tema del graffiti. O sea, a lo mejor yo no alcanzo a entender porque nunca me he sentado con una persona que grafite. Si va a protestar, pues ¿por qué no va a grafitear las casas de los ricos? ¿Por qué grafitea su medio ambiente? No lo sé, ¿no? Entonces, si estos sean casos de objeto de estudio o de desagregados de las encuestas, doctor. Digamos que sería objeto de estudio para quien quiera entrar. En efecto, para saber cómo se va construyendo la percepción de inseguridad. De hecho, el doctor Guillermo San Román, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha estado, digamos, trabajando en un modelo que explique cómo se va construyendo la percepción de seguridad. Y, sin duda alguna, es una variable que sí toma en cuenta los hechos objetivos, o sea, cuántos delitos han ocurrido, si pasó algo cerca de mi colonia, si a mi familia le pasó algo, pero también va mediada o se va afectando por el tipo de información que yo obtengo
¿no? Podemos tener gente rica que todo el día está viendo noticias que le reportan la nota roja y a lo mejor se siente muy insegura. O gente muy pobre que no tiene ningún acceso o prefiere no leer noticias, prefiere no escuchar la radio y pues puede sentirse muy segura, ¿no? Entonces tiene que ver con la información que recibimos, con la calidad de esa información, quién nos la da, si tenemos confianza o desconfianza en el emisor de quien da esa noticia. También tiene que ver con la edad, ¿no? O sea, la gente mayor tendemos a observar con mayor riesgo la vida en general respecto de la gente joven, ¿no? La gente joven es más arrojada, es más temeraria. No pasa nada. Efectivamente. Entonces son muchísimos factores, tanto psicológicos, biológicos, sociales y psicológicos que afectan la percepción de seguridad. Y precisamente, doctora, la percepción de seguridad hace que cambiemos hábitos, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito el impacto del cambio de esos hábitos? Veía yo un material que trae usted en razón de los queretanos que hemos cambiado en cuanto a cierto tipo de hábitos, ¿no? Sí, definitivamente rescatando, digamos, resultados de las últimas encuestas del INEGI, de estas encuestas sobre seguridad pública urbana, pues podemos observar que en el caso de Querétaro, por ejemplo, respecto del anterior ejercicio que se había realizado, pues hubo un aumento del 2.4% de la población que dijo, yo dejé de llevar cosas de valor, por temor a la delincuencia. Yo creo que las subidas más interesantes son las de permitir que menores salieran de su vivienda, es decir, un 11.5% de la población dejó de permitir que sus hijos, que sus hijas, sus nietos o quienes estén bajo su cuidado salieran de casa solos o solas, y el caminar de noche, ¿no? En los alrededores de la vivienda. La gente que a lo mejor antes salía a caminar por la noche a hacer ejercicio, pues prefirió ya mejor a lo mejor ponerse a hacer otro tipo de actividad física intramuro, ¿no? Un 10.2% de la población. Sí, definitivamente la percepción de seguridad tiene un impacto. Tiene un impacto en nuestro día a día y sobre todo creo que en nuestra calidad de vida, porque evidentemente esto desencadena aspectos también ya fisiológicos, de neurotransmisores, ¿no? que pueden tener un efecto, sin duda alguna, pues en la salud. O sea, esto ya no es percepción, estas son acciones que nos han impactado por la percepción. Entonces, hemos dejado de hacer ciertos hábitos o hemos cambiado esos hábitos a partir de esa percepción. De ahí la importancia de entender estas encuestas. O sea, yo la verdad es que luego digo, esto es como un círculo vicioso porque mandan mensajes, sobre todo algunos medios de comunicación de manera irresponsable, titulan, ¿no? Por ejemplo, una nota, la ciudad de Tapachula es la más insegura en Chiapas. O sea, no, más bien, la gente se percibe como más insegura. No es lo mismo. Entonces, este tipo de discursos y de narrativas audiovisuales que nos llegan por redes sociales, que nos llegan por los medios de comunicación, hacen que cambiemos ciertos hábitos y que nos creemos ciertos prejuicios, ¿no? En cosas ya más cercanas, digamos, en cosas de que lo que mide también esta encuesta, hubo un dato que me pareció muy interesante en relación a los conflictos o enfrentamientos que la población ha, digamos, atestiguado, ¿no? El 35% de la población mayor de 18 años que se encuestó detectó algún tipo de conflicto, ya sea en la escuela, con las familias, con los vecinos. Y bueno, hay algunos datos, ¿no? Las personas que detectan o que se perciben, ojo, no son las, digamos, espacios geográficos más conflictivos, no. Las personas que perciben que hay un conflicto o más bien que tuvieron algún tipo de conflicto, se centran, por ejemplo, en Azcapotzalco, con un 67%, o sea, casi 7 de cada 10 mexicanos que viven en Azcapotzalco, lo dije bien, percibe que hubo algún tipo de problemática, ¿no? En la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México, 64% de la gente que vive ahí declaró que detectó algún tipo de conflicto. La delegación Cuauhtémoc, el 63%. Ahí la Ciudad de México prende el foquito, ¿no? Y contrario a las áreas, y aquí hay un dato que me brincó, doctor, a ver si me puede explicar esto, ¿no? Se perciben más inseguras, pero la gente que dijo que percibió menos problemas, por ejemplo, Tapachula, apareció también ese dato en la percepción de las que se percibían como más inseguras, pero en el dato ya duro de que vivan algún tipo de conflicto aparecen las menos. 5%, o sea, menos de 1 de cada 10, o sea, percibe que hubo algún tipo de conflicto con sus vecinos, con el trabajo, ¿no? Lo mismo en San Nicolás de la Garza y en Ciudad Obregón. Entonces, ahí se confirma esto, ¿no? Por una parte, la percepción
En Tapachula se perciben como muy inseguros, pero cuando les preguntas, ¿ha tenido algún tipo de conflicto con un vecino? No, o sea, son muy poquitos los que dicen que han tenido algún tipo de conflicto, ¿no? Sí, definitivamente son, digamos, parte de las contradicciones que van arrojando, que hacen visible esta encuesta respecto de cómo podemos vivir en nuestro día a día el tema de la inseguridad, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo me siento inseguro, y ya cuando vas indagando un poco cuál es la razón de esa inseguridad, quizá tiene que ver con cuestiones más de carácter económico, de carácter financiero, ¿no? Y que esto, bueno, englobaría otro concepto que es llamado la seguridad humana, ¿no? Esta idea de que las personas tenemos el derecho a estar libres de miedo, libres de necesidad. Entonces, es una reconceptualización de la seguridad mucho más amplia de lo que simple y sencillamente puede referirse a la acción del Estado para proteger a las personas en su vida, en sus bienes, en sus propiedades. Sí, y bueno, Charly, nada más para que te des una idea de ti, que te encantan los temas de ejercicio gubernamental y política pública. Date un datito, a ver qué te dice este dato, que ya lo hemos platicado en algunos otros programas. En relación a la percepción sobre el trabajo eficiente de las corporaciones de seguridad pública, adivina cuál es la que sale más jodida. Pues debe ser seguridad pública o tránsito. O municipal, a nivel municipal. Son las que percibe la gente en México como las menos eficientes en temas de seguridad. O sea, las que no abonan a la percepción de eso. Entonces, hay una chamba, a la que le va mejor es a la Marina. El 87.6, es decir, casi 9 de cada 10 mexicanos percibe que el trabajo de la Marina es eficiente, ¿no? Okay. Versus la Policía Preventiva Municipal, es decir, la Guardia Municipal. Yo te lo voy a decir como cuando hicimos, otra vez vuelvo a este estudio que también tiene que ver con eso, ¿no? Si ahorita conociera yo el nombre de una cantante africana, te diría, oye, ¿qué piensas de cómo canta? Y tú seguramente me dirías, no, pues bien. Observamos un fenómeno. En el caso de la calificación de las policías, siempre se opina que la policía más cercana, que es la que conozco, tiene un mejor desempeño. La gente opina esto de la Marina porque no la conoce. Entonces, pero se arriesga a decir por algún fenómeno de, no sé si lo digo bien, encuestología, de cuando te preguntan antes de decir, no conozco ningún marino, dices, no, pues está bien. Entonces, la posición de saque del encuestado siempre es positiva, salvo prueba en contrario, ¿no? Y de donde tiene pruebas en contrario es de la policía que sí conoce, que es la municipal. Entonces, siempre, en todas las encuestas te va a salir la policía con mayor número, más cercana a la gente, peor calificada. Y la más lejana, mejor calificada. Por eso el Ejército, la Marina, conservan esa... La Fuerza Aérea, la Guardia Nacional. Pues tú conoces, ¿quién conoce a alguien de la Fuerza Aérea? O sea, yo creo que debería ser la primera pregunta en el curso. Oye, ¿conoces a alguien de la Fuerza Aérea? Sí. Ah, bueno, entonces, si a los que respondieron sí, pregúntales. ¿Cómo miden? Es totalmente cierto. Mira que hay otro dato. La Policía Estatal también sale jodida. Sí. 53% de los mexicanos, o sea, solo el 53% miden como algo eficiente, versus la Guardia Nacional, que son los policías que andan allí en las carreteras federales. Y que nomás los ves arriba de su unidad. Sí. O sea, pero yo he visto un Guardia Nacional nada más atrás de una camioneta. Y no he tenido yo una interacción como para poder opinar. O sea, si me pedís, oye, ¿alguna vez has platicado con un Guardia Nacional? No, pero con un policía sí, porque me ha multado. Entonces, me parece que eso es una situación interesante, pero vamos a hacer una serie de conjeturas. ¿En qué cámara estoy? ¿En esta? Sí. Pues luego grabo algunos videos en particular, pero fíjate la conjetura que vamos a hacer en este instante. La versión oficial es que la percepción de inseguridad en Querétaro sube del 38.3 al 66.1 por el tema de Cantaritos. Repito, la versión oficial es que la percepción sube por el tema de Cantaritos. ¿Dónde ya no checa? Cuando dice qué hábitos cambiaron de las personas. El evento de Cantaritos fue en un lugar de jóvenes, en la noche, en el centro, prácticamente en el centro de la ciudad, en el barrio de la Cruz. Pero lo que no cambiaron los queretanos, fue su hábito de dejar salir a los jóvenes. Si tú ves aquí qué cosas dejaron de hacer, permitir que menores salieran de la vivienda solamente tuvo 0.1% de variación. Visitar parientes, amigos o caminar de noche alrededor de la vivienda no checa. Entonces, el dato que más da es, dejaste a tus hijos salir y no tuvo variación de un semestre a otro. Ah, perdón, es de un año a otro. De un año a otro. Sí, de diciembre a diciembre. Diciembre a diciembre. Y la otra es, oye, ¿qué sí se disparó? Que es la siguiente gráfica.
Lo que sí se dispararon fue los hechos reales delictivos del primer semestre de 2024 al segundo semestre de 2024, pasando del 25.9 al 39.4. Entonces, yo creo que esto complica la versión oficial, en el sentido de que solamente explicamos el tema de la percepción, el incremento de la percepción de inseguridad en Querétaro por el hecho de Cantaritos, porque sí, de acuerdo a la misma encuesta, hubo 20 puntos de personas de semestre, el primer semestre al segundo semestre, que tuvieron un hecho delictivo en sus hogares. Entonces, creo que si nos distraemos con la versión de fue un solo evento y esto ya no va, y esto lo explica, nos vamos a perder la posibilidad de hacer un análisis real que diga sí están sucediendo más hechos delictivos en las zonas urbanas del estado de Querétaro. Entonces, estás afirmando que el cambio de percepción de los queretanos en relación a sentirse más inseguros no solo fue el tema de los cantaritos, sino es un tema de que fueron objeto de robo, extorsión y fraude, y que el porcentaje subió en un 20%. Lo que estoy afirmando es lo que dice la encuesta. Hay bases en esta encuesta para poder demostrar que el tema del incremento de la percepción no solo se debió al tema de cantaritos, sino que tiene una base real en un incremento de casi el doble del incremento de delitos en las zonas urbanas de Querétaro. Ojo, Charlie, que son de los encuestados. Habrá que consultar también los datos duros del secretariado, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces ahí. Doctora, pero bueno, en temas de hogares... Perdón, nada más corrección. ¿Sí? Podría decir, oye, datos duros del secretariado. ¿Sí? Pero recuerda que el 98% de los delitos no se denuncia. Sí. Por eso existe la pregunta de, ¿ha sido usted objeto de un delito? Y tú dices, sí. No lo vas a ver reflejado en una denuncia. Entonces los datos del secretariado, los datos de la fiscalía siempre van a ser infinitamente menores, porque hay una cifra negra de gente que no denuncia. Por eso es este número es muy relevante, ¿no? Muy bien. Perdón. No, sí, doctora, si nos pudiera explicar un poco más a profundidad estos datos que ya empezó Carlos con el cerillo, ahí bueno. con el más relevante, ¿no? El cambio en temas de cuando se le preguntó a la gente si ha estado de cerca con alguna experiencia con algún miembro de su hogar. Tenemos 3 minutos para más o menos platicar este tema y si efectivamente el dato que más brinca es del segundo semestre de 2024. En Querétaro pasamos del 21 al 39%, ¿no? Que es lo que menciona Carlos. ¿Qué otras cosas logramos rescatar de estos datos, doctora? Bueno, me parecería relevante observar que Querétaro en 5 ocasiones de las veces que se pueden observar en la gráfica, para quienes no están viendo, decirles que hay una gráfica donde se refleja la victimización de hogares desde el año 2019 al 2024. Y bueno, en 5 ocasiones Querétaro está por encima de la media nacional. O sea, hubo más hogares en Querétaro donde la gente fue víctima de uno o más delitos, dentro de los que se incluye robo, extorsión o fraude, respecto de la media nacional. Yo creo que es algo relevante observar que normalmente son los semestres, o sea, el segundo semestre del año donde se da este incremento, ¿no? Por ahí tendríamos que, quizá en una labor efectivamente de prevención, revisar qué es lo que está ocurriendo, porque estas alzas de robos, extorsiones y fraudes se dan precisamente en el segundo semestre del año. En el caso de Querétaro, hay una mayor incidencia. Podríamos pensar que la gente sabe que tenemos más dinero y que, por tanto, sobre todo llegando los aguinaldos, etcétera, pues se da mayor oportunidad delictiva y que hay más gente motivada para delinquir. Y como bien mencionaba Carlos, efectivamente, decir que yo creo que un ejercicio muy importante de lo que hace la ENSU es que pregunta a la gente, cosa que normalmente la gente cuando decide decir si fue víctima o no, pues es muy distinto de lo que ocurre si deciden reportar o no ante la autoridad, ¿no? Creo que hay una brecha ahí importante, como se menciona, hay una cifra negra muy alta, especialmente en casos de fraude, por ejemplo, o de extorsión, a diferencia de robo. Cuando es robo, por ejemplo, de auto, ahí sí inmediatamente la gente tenemos que acudir a levantar una denuncia porque sabemos que es así como se activa el seguro, ¿no? En el caso de robo de auto son el tipo de delitos que tienen una cifra negra muy baja, porque la gente está con el incentivo de ir a denunciar. No, es que extorsión hasta da pena, ¿no? Cuando uno cae en una extorsión de esas de... Me robaron 1,000 pesos en el Oxxo. Me dijeron 1,000 pesos en el Oxxo. A lo mejor uno no dice nada, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y que además son delitos que van incrementando. Sobre todo el fraude. El fraude en comercios, el fraude bancario es algo que está al alza y que tenemos que comenzar a generar estrategias para prevenir.
sobre todo en determinadas franjas etarias, ¿no? Entre los jóvenes y los más adultos que a veces no tienen mucha alfabetización digital, etcétera. Creo que es algo importante que tendríamos que considerar respecto de estos datos que da la encuesta. Doctora, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy ilustrativo para nosotros y para nuestra audiencia este tipo de reflexiones en torno a lo que está pasando. Charlie, 30 segundos para cerrar. No, pues yo esperaría que ahora que ya los medios fueron los que preguntaron a los funcionarios públicos del Estado qué sucedió con esta encuesta. Y ya ellos ya contestaron, ya vimos que la respuesta tiene pues algunas dolencias que no checan con los datos que acabamos de exponer. Yo nada más cerraría diciendo, pues yo espero el tema de la política pública, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esto? Y que esto no sea nada más meramente contemplativo, ¿no? Pues Carlos, pues muchísimas gracias, les agradecemos a todos ustedes. Doctora, nuevamente muchas gracias por acompañarnos, Carlos, y que tenga usted un bonito día, buena noche y buen fin de semana.